una historia interminable. ¿A dónde llegarán los desacuerdos entre Lula y Zelensky? Lula y Zelensky viven desde hace tiempo episodios de distanciamiento. En su última entrevista con la prensa internacional, el presidente ucraniano se encargó de añadir otro capítulo a esta historia que parece no tener fin. Al comentar las posturas del mandatario brasileño sobre el conflicto en Ucrania, Zelensky afirmó que solo Rusia, Lula y Putin hablan de la seguridad de Rusia, y de las garantías que hay que dar para la seguridad de Rusia. Según él, Lula debería tener sus propias ideas y no seguir exactamente la misma línea de razonamiento emprendida por Vladimir Putin. No obstante, Zelensky también expresó su decepción por no ver en el presidente brasileño una comprensión más amplia del mundo. A raíz de estas declaraciones, parte de los medios de comunicación brasileños, alineados con el eje atlantista, se apresuraron a aplaudir las opiniones de Zelensky, al tiempo que criticaron las posiciones del gobierno brasileño, del que se dice, según las autoridades ucranianas, que ha elegido el lado equivocado del conflicto. De hecho, para algunos medios de comunicación de este país latinoamericano, cualquier lado en el que no esté Rusia se considera automáticamente el lado correcto. Las posiciones de Lula, según esta interpretación, estarían por tanto alejando a Brasil del llamado Occidente de los principios y valores, por irrisorio que resulte este término. Lula, en cambio, no se embarcó en este tipo de interpretación simplista de los acontecimientos. En su entrevista de 2022 con la revista Time, incluso antes de volver a la presidencia, ya había mostrado cierta desconfianza ante la cobertura mediática internacional de Zelensky, que aparecía con frecuencia en canales de televisión y foros de todo el mundo como si estuviera de fiesta, en palabras del presidente brasileño, como si participara en algún tipo de espectáculo. Para Lula, Zelensky debería haberse preocupado más por la mesa de negociaciones. Más recientemente, cabe recordar, que también tuvimos el episodio del viaje de Zelensky a la reunión del G7 en Hiroshima. Su presencia en el evento pretendía presionar a estados neutrales como Brasil para que se pusieran del lado de Occidente en relación con el conflicto. Lula, sin embargo, se mantuvo firme e indicó que no cedería ante las presiones de los países occidentales, que veían en Ucrania una oportunidad para llevar a cabo una nueva cruzada contra Rusia. El hecho es que el presidente brasileño está causando dolores de cabeza a Zelensky al no permitir que Brasil envíe armas y municiones a Ucrania. Al fin y al cabo, Kiev ha estado consumiendo sus municiones con demasiada rapidez, lo que ha provocado que los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, tengan dificultades para seguir el ritmo de producción necesario para alimentar al ejército ucraniano. Dado que Lula no tiene ningún interés en prolongar el conflicto, sino en resolverlo, esta actitud está provocando diferencias irreconciliables entre los dos líderes. De hecho, Lula ha indicado que Brasil, como uno de los principales líderes del sur global, está buscando el papel de posible mediador en el conflicto, algo que es destacable en sí mismo. Aún así, cuando estuvo en la cumbre del G7, Lula intentó reunirse con Zelensky en 2 ocasiones, lo que no ocurrió debido a un desajuste de agendas por parte de la delegación ucraniana. De cualquier forma, lo cierto es que, a pesar de toda la ayuda prestada por Occidente a Ucrania desde el inicio de las hostilidades, el presidente Zelensky no dispone prácticamente de autonomía política para decidir el rumbo del país. Esto se debe a que Occidente, liderado por Estados Unidos en particular, intervino claramente en el proceso de negociación que estaba teniendo lugar en los primeros meses de 2022 entre rusos y ucranianos, impidiendo así un rápido final del conflicto.
Sin embargo, como señaló el ex primer ministro israelí, Naftali Bennett, en una entrevista a mediados de 2022, al principio de las hostilidades parecía haber perspectivas reales de un acuerdo entre Rusia y Ucrania. Al principio, Zelensky se inclinó por negociar con Putin una salida a la crisis. Sin embargo, conviene repetirlo, a medida que la implicación de Occidente, directa e indirecta, en el conflicto aumentaba con el tiempo, la disposición del presidente ucraniano a negociar se fue minando poco a poco, y el conflicto tomó la forma de una guerra por poderes contra Rusia. Además, las promesas de ayuda a Kiev por parte de europeos y estadounidenses han motivado a Ucrania a poner en marcha un proceso radical de ruptura con Rusia, proceso al que el propio Zelensky ha contribuido activamente. No es casualidad que Lula, al igual que su asesor especial para asuntos internacionales Celso Amorim, crea que ni Ucrania ni Occidente han intentado realmente alcanzar la paz con Moscú, precisamente por la falta de diálogo entre las partes y el fetichismo de la OTAN por intentar infligir una derrota militar a Rusia. Desgraciadamente, según Lula, ha faltado paciencia para encontrar una solución más adecuada. Después de todo, Lula ha declarado en repetidas ocasiones que está interesado en la paz y no en el conflicto, y que Brasil es un país que dialoga con todas las partes. Como se demostró en la cumbre del G7 en Japón, Ucrania no parece tener hoy ningún interés en escuchar a los países que piden la paz, una paz que pondría fin al conflicto y a la consiguiente tragedia humanitaria. Kiev, inadvertidamente o no, se ha convertido en una pieza más en el juego geopolítico de Washington en Europa, que implica sobre todo el impulso expansionista de la OTAN al oriente, hacia las fronteras de Rusia. Ante este panorama, tal y como lo interpretó Lula, el conflicto podría haberse evitado si los responsables políticos de Washington hubieran adoptado una postura firme de no aceptar bajo ningún concepto la incorporación de Ucrania a la Alianza Atlántica. Actualmente, Zelensky ha abandonado abiertamente la posibilidad de discutir la posible neutralidad de Ucrania frente a la OTAN, descartando definitivamente las perspectivas de reanudación de las negociaciones. Sin negociaciones, las hostilidades continuarán y también las diferencias políticas entre Lula y Zelensky. Al fin y al cabo, si una parte quiere la paz y la otra el conflicto, ¿cómo pueden ponerse de acuerdo? Las opiniones expresadas en este artículo pueden no coincidir con las del medio. Reportan que Occidente piensa preparar a Kiev para otra contraofensiva en 2024. Los políticos occidentales han empezado a especular sobre los preparativos de Kiev para una posible nueva contraofensiva la próxima primavera, consignó The Wall Street Journal. El medio de comunicación citó a diplomáticos que sostendrían que funcionarios de Estados Unidos y otros países occidentales esperaban que la tan aclamada contraofensiva de verano de las Fuerzas Armadas ucranianas tuviera éxito y ayudara a obligar a Rusia a negociar este invierno de 2023. Las posibilidades de que esto ocurra ahora parecen escasas, afirma el periódico. Evaluó, además, que estrategas militares y políticos occidentales ya han empezado a pensar en una posible ofensiva ucraniana para la primavera de 2024. La contraofensiva ucraniana comenzó el 4 de junio en las regiones del sur de Donetsk, Artyomovsk y Zaporozhye. El mando de las fuerzas ucranianas lanzó a la batalla brigadas entrenadas por especialistas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, y armadas con material occidental.
Como subrayó el presidente de Rusia, Vladimir Putin, los intentos de avance de las tropas ucranianas fracasaron debido a que los soldados rusos detuvieron e hicieron retroceder al enemigo hasta sus posiciones iniciales. Según información de Moscú con corte al 4 de agosto, Kiev ha perdido más de 43.000 soldados y más de 4.900 unidades de diverso armamento, incluidos 26 aviones, 9 helicópteros, 1.831 tanques y otros vehículos blindados de combate. Entre los vehículos blindados que ha perdido Kiev figuran 25 tanques Leopard de fabricación alemana, 7 tanques de ruedas AMX, 10 RC de fabricación francesa y 21 vehículos de combate de infantería Bradley de fabricación estadounidense, esto desde el comienzo de la contraofensiva de Kiev. Los medios de comunicación occidentales destacan especialmente la eficacia de los campos de minas de las Fuerzas Armadas rusas en este episodio de contraofensiva y su contención. Además, Ucrania perdió 747 obuses y morteros, incluidos 76 sistemas de artillería M777 estadounidenses, así como 84 obuses autopropulsados aportados por Polonia, Estados Unidos, Francia y Alemania, según el Ministerio de Defensa ruso. A pesar de los escasos resultados de las contraofensivas de Zelensky, Estados Unidos y sus aliados europeos mantienen su línea de apoyo hacia Kiev a través del envío de recursos financieros y militares. Actualmente está sobre la mesa el suministro de aviones de combate F-16, ya fueron entregados lotes con municiones de racimo y los tanques Abrams ya están en camino a Ucrania.